Muy buenas tardes a todos los presentes. Esta es la mesa número 2 de la Semana de Investigación de la Universidad Antonio Regis Montoya en este año 2021 y queremos darles la bienvenida al tema de hoy, que se titula ¿Cómo construir una república? Una mirada desde el radicalismo, de Manuel González Prada. Se trata de una mesa en la que participarán los miembros del grupo de investigación Tradición, Escritura y Pensamiento Crítico en la obra de Manuel González Prada. Antes de empezar con la mesa, quiero hacer un breve recuento de los objetivos de este grupo de investigación y contarles un poco sobre la manera como hemos trabajado y un poco los planes que tenemos también en estos y nuestros proyectos, ¿no? Que, como lo dice el nombre de nuestro grupo, pues intentan indagar, explorar y en la obra de este importante escritor peruano, ¿no? Que pues hasta ahora tiene mucho que decir. El propósito de recuperar a un escritor como González Prada, pues tiene por un lado, pues forma parte de uno de los deberes de los estudios en las humanidades, ¿no? Que es conocer la tradición crítica, la tradición de pensamiento, ¿no? De los intelectuales peruanos, una tradición que también tiene relación con la misma historia, la historia de nuestro país. Y por otro lado, tiene también el propósito de tratar de buscar y de encontrar nuevos aspectos de su obra, ¿no? Si bien González Prada es un escritor que es ampliamente conocido, pues en realidad todavía hay mucha de su obra que necesita de lecturas, necesita de una actualización, ¿no? Dado que la misma figura del autor ha quedado un poco, digamos, relegada o estereotipada, ¿no? Por ejemplo, González Prada, que más se conoce por los libros pues, que están a nuestro alcance, es González Prada, eh, el patriota, el González Prada anticlerical y también el antichileno, mientras que en realidad es solamente una parte, ¿no? De la trayectoria del escritor, ¿no? Entonces, el propósito de este grupo es ese, ¿no? Es pues, tratar de familiarizarnos nuevamente con una figura que fue muy importante en su momento y que de hecho tuvo una gran influencia el, en, en su época, no solamente en su propia generación, sino en las posteriores. Escritores como Abraham Valdelomar, como César Vallejo, como José Santos Chocano en el campo literario, y en el campo intelectual, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Aya de la Torre, pues le deben, ¿no?, al pensamiento de González Prada. Entonces, esa es un poco la idea de este grupo. Y bueno, nuestro trabajo ha consistido, el trabajo de este grupo ha consistido pues, en acercarnos a algunos textos suyos de diferentes épocas y contrastarlos con las disciplinas de cada uno de los miembros de este grupo. Como ustedes podrán observar los siguientes minutos, provenimos nosotros de distintas áreas, ¿no? Como la historia, la filosofía, la literatura, y además, y un aspecto importante en este grupo es que no solamente se trata de una reunión en la que nos encontramos profesores, sino también estudiantes, ¿no? Este cruce de miradas y de disciplinas y también cruce de miradas generacional
ha hecho que el diálogo y las ideas que surgen a partir de nuestros encuentros sean muy fructíferas. En este sentido, nuestro grupo también pues, quiere pues, invitar, ¿no?, a los interesados a conocer más la obra de este escritor y también a, como les decía, familiarizarse con la trayectoria intelectual de nuestro país. Pues bien, finalizada un poco esta introducción de nosotros, quiero primero mencionar a los integrantes de este grupo. Primero se encuentran bueno, soy Mario Granda, soy el coordinador de este grupo de investigación. Mi especialidad es la literatura. Luego se encuentra el profesor Carlos Toledo, profesor del Departamento de Humanidades, cuya especialidad es la historia, ¿no? Luego se encuentra el profesor Ricardo Falla, también del programa Humanidades, que proviene de la filosofía, está especializado precisamente en los estudios de las humanidades. Y entre los estudiantes se encuentran Elvis Mori, de la carrera de Educación, y el estudiante Dani López, de la carrera de Filosofía. Ellos son los integrantes y con ellos vamos a conversar. ¿Cuál es el punto de partida de esta charla? Es la pregunta que tenemos aquí, que es ¿cómo construir una república? ¿Cómo construir una república? Una mirada desde el radicalismo de Manuel González Prada. Se trata de una pregunta provocadora en el sentido de que, por ejemplo, el día de ayer, para los que estuvieron en la semana de investigación, más bien se reclamaba la moderación, el centrismo, ¿no? Y en este clima político, ¿no?, tan agitado. Y aquí estamos más bien hablando del radicalismo. ¿Y por qué? ¿No? Porque el radicalismo pues, fue una corriente ideológica que se desarrolló fuertemente en el siglo XIX y que tuvo muchos adeptos, entre ellos Manuel González Prada. Y consideramos que es un aspecto, un elemento muy importante en el inicio de su pensamiento, ¿no? Digamos, en el momento en que florece la intervención de González Prada en el debate público peruano. Cuando hablamos del radicalismo de González Prada, estamos hablando de el González Prada más joven, entre comillas. Nos referimos al González Prada de la década del 80, de 1880, hasta la publicación de Páginas Libres. Pero eso no quita que el espíritu radical de González Prada haya continuado en los siguientes años. Ustedes saben, González Prada pues, empieza en el ámbito, empieza a intervenir en la vida pública un poco tarde, digamos, cuando ya estaba cerca de los 50 años, y es en y luego tiene otras fases, ¿no?, que son las fases conocidas como, por ejemplo, la fase anarquista, ¿no?, que se produce a su regreso al Perú. González Prada, pues, decide viajar a Francia en el año 1894 y en el momento más alto de su fama, ¿no?, abandona el Perú y viaja a Europa, se queda en Francia y en España por 8 años prácticamente, y regresa en 1890, ya casi a finales del siglo XIX. Y es en ese regreso que él continúa, ¿no?, con su producción intelectual, escribe, se decide a escribir poesía, a publicar poesía, que no lo había hecho antes, y a publicarlas en libros, y luego a continuar ya no con el radicalismo, sino con el anarquismo. Entonces, es un poco el contexto de nuestro escritor, y a continuación pues vamos a escuchar lo que el grupo pues, ha preparado a partir de esta pregunta. Comenzaremos entonces con la intervención de Elvis Mori. Escuchamos.
Muchas gracias, profesor Mario. Buenas tardes a todos y todas, a los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y a todos los amigos asistentes y asistentas. Para mí es un honor, ¿no? Un orgullo poder ser parte de este momento que me permite un poco comentar algunas cosas que hemos venido conversando dentro del grupo sobre las aproximaciones que tenemos todos los miembros desde nuestra perspectiva de docente, de nuestra perspectiva de estudiantes y de algunos más como investigadores y otros que estamos en el camino de involucrarnos más en la senda de la investigación. De tal manera que como estudiante de educación en la especialidad de ciencias sociales, voy a estar agradecido siempre con la invitación y con ser parte también de este espíritu universitario de la Ruiz de Montoya, que siempre provee, facilita espacios para la discusión, espacios académicos. En ese sentido, mi aproximación y algunas líneas breves sobre Manuel González Prada se va a enfocar en estricto ahora en relación al pensamiento y a la praxis de Manuel González Prada y la educación en el Perú. Tomo la pregunta que nos ha dejado el profesor Mario, ¿cómo construir una república? Una mirada desde el radicalismo en Manuel González Prada. No quiero definir aquí radicalismo porque me imagino que, digamos, un término que, que puede ser llenado de diferentes maneras, definido de distintas maneras en distintas épocas, pero podría decir que mi aproximación a esta idea de radicalismo pasa por una perspectiva y posicionamiento para pensar sobre las cuestiones de fondo respecto a los temas que estructuran una república, instituciones, cultura política y social, proyecto de nación y Estado, y sobre todo la relación del Perú, nuestro país, con el mundo. Es importante entender que el radicalismo de González Prada tampoco es simplemente un posicionamiento idealista o abstracto. El radicalismo de González Prada, a partir de las corrientes filosóficas, políticas, teóricas de la época, se entiende por un proceso, en el proceso en el que se encontraba, que era de reconstrucción nacional después de la catástrofe que tuvimos en las intervenciones bélicas. Entonces hay un radicalismo que se inscribe, tiene un anclaje, hay un sujeto que es producto también de su época. Y obviamente uno podría pensar cómo pensar ese radicalismo ahora que el Perú también comienza a salir una catástrofe humanitaria que muchos juzgan casi al nivel de lo que le pasó al Perú en la posguerra. Entonces, lo dejo eso como punto abierto, cómo pensar el radicalismo en esas dimensiones, evidentemente, desde el siglo XXI. Eso también me permite a mí decir que es importante evitar anacronismos históricos y semánticos al apelar a la figura de Juan Manuel González Prada, ya que su época era distinta, sus contradicciones respondían a otros sentidos comunes y sus debates también respondían a otros problemas. Para lo que planteo en el grupo de trabajo es que quizás es más importante pensar en las condiciones de posibilidad, es decir, en los recursos semánticos, políticos, materiales, académicos, con los que contaba Manuel González Prada para nombrar, problematizar y avisorar, y es más, digamos, para pensar el Perú y el proyecto de país para su época. La formación que recibimos como educadores en la Universidad Ruiz de Montoya siempre nos alerta de la tentación de hacer juicios ahistóricos o de mirar nuestros momentos históricos con los prismas del presente. Como educadores estamos clarísimos que evitemos o vacunarnos para evitar juicios punitivos en retrospectiva, lo cual no implica evidentemente afirmar cierto posicionamiento respecto a la historia y a nuestra época. Pero, digamos, aproximándose a González Prada, y así como las figuras que respondieron a una época en particular, siempre implica pensarlos desde mejor desde sus condiciones de posibilidad. Y esta reflexión evidentemente va desde el área de educación de ciencias sociales, pero también desde los aportes contemporáneos en la historia intelectual y en la historia conceptual. Entonces, dicho esto, quisiera decir que se ha abordado la figura de Manuel González Prada desde diferentes facetas de su producción cultural y política, desde la literatura, sobre los estudios literarios, de la propia literatura, desde una perspectiva histórica y política, su posicionamiento político y performático, la figura del intelectual público, el discurso impugnador del orden establecido, o como precursor del pensamiento moderno, el liberalismo, el anarquismo, el socialismo. Y también desde lo sociocultural, la reivindicación de la diversidad nacional y su capacidad
de agencia cultural. Permítame un segundo que voy a cerrar aquí un tema. Desde mi participación en el grupo de estudios me he propuesto hacer una aproximación a la figura de Manuel González Prada desde otro aspecto visible, aunque poco desarrollado: la relación entre Manuel González Prada, como intelectual público y militante de sus ideas, y la educación. Dicho de otra manera, me interesa mantener un espacio de investigación que permita profundizar la relación educación y sociedad, siempre de la perspectiva desde la especialidad de educación en ciencias sociales. En esa misma línea, enmarco esta aproximación a Manuel González Prada desde los conceptos estructuradores en el área de ciencias sociales en educación, y porque son conceptos que de alguna manera me han permitido en este tiempo articular la dinámica y la trayectoria que ha seguido Manuel González Prada. Estos tres conceptos estructuradores son el tiempo histórico, que tienen que ver con los cambios y continuidades en la producción de Manuel González Prada en relación con su trayectoria, y aquí podemos identificar tres momentos, como ha bien señalado el profesor Mario Granda. Está también el espacio geográfico. Manuel González Prada no solo operó en un determinado contexto epocal, sino también geográfico. Su suelo concreto fue Lima, y mantuvo constante relación con las actividades en provincias. Recordemos su participación en la fundación de su partido, que si más no recuerdo de la Unión Nacional, donde él mantenía incluso intercambios de cartas con militantes de provincias preguntándoles cómo estaba la situación de Perú en las provincias. Recordemos también que buena parte de las reflexiones de Manuel González Prada provienen de su relación con el campo, en sus actividades también agrarias, y Manuel González Prada entonces pensado desde su territorio y usando la categoría de territorio en términos contemporáneos, desde ese espacio habitado por las ideas, por sus prácticas y por su militancia. También está la categoría o este concepto estructurador dentro del área de ciencias sociales, que es el de sujetos sociales. Es decir, desde la perspectiva de los sujetos, en este caso González Prada, y también como promotor de agrupamientos culturales, y es su relación con la realidad. Y esta relación con la realidad, como bien sabemos, fue tortuosa, tuvo contradicciones y tuvo impugnaciones. Desde esa perspectiva, en un sentido amplio, la obra de Manuel González Prada es posible ser apreciada en el campo de educación, entendida la educación en su sentido más amplio. Es notable, no obstante, su compromiso con la construcción de una nación donde sus ciudadanos sean reconocidos radicalmente como universales e iguales. Muy particularmente, Manuel González Prada traza la idea de nación desde su reconocimiento del sujeto indígena como elemento central para cualquier proyecto de país. En esas líneas, sus vectores de producción intelectual son bastante claros. Su praxis intelectual, además, nos habla de su constante preocupación por la construcción de una relación directa entre su pensamiento y su participación a través de la pluma y, como se dice, poniendo en cuerpo en el momento que tenía que defender sus ideas. Así, desde la pedagogía, esto es, desde la ciencia y la educación, podemos intentar una recuperación del pensamiento de González Prada desde otros ejes estructurantes que son propios del campo pedagógico. En primer lugar, la dimensión de la teoría y los modelos pedagógicos. En el sentido estricto, Manuel González Prada no nos plantea una teoría aplicativa ni modelos específicos en el campo pedagógico, pero sí nos provee de una posibilidad de discutir radicalmente, ir a las cuestiones de fondo sobre los sentidos y finalidades de la educación. Vale decir, Manuel González Prada nos propone plantearnos los fundamentos de la discusión en torno a la educación. ¿Para qué educamos? ¿Por qué educamos? Antes que propiamente plantearnos una agenda sobre qué hacer. Volviendo al tema que nos convoca en este momento, Manuel González Prada nos aporta una perspectiva radical para repensar la educación en tiempos donde el debate y las propuestas educativas parecen estar condicionadas por la urgencia de qué hacer, por la aplicación o por la implementación de aplicativos, de dispositivos y de herramientas para la resolución de problemas. Dentro del campo pedagógico, de lo que se conocía, y hasta ahora se conoce, bueno, en el Perú parece que se ha borrado un poco esto, pero en otros países todavía existe, están los cursos de fundamentos de educación. Y Manuel González Prada, digamos que entraría en ese espacio. En segundo lugar, la dimensión de la inclusión social. Desde el momento que Manuel González Prada nos plantea la necesidad de reconocer, incorporar
y reparar a los sujetos que habían sido excluidos de la construcción de la nación, nos plantea un desafío: pensar una educación democrática con bases mínimas para todos y todas. Podemos decir que, sin caer en anacronismos y torcimientos de la historia, Manuel González Prada nos habla de pensar una escuela inclusiva e interculturalmente crítica, es decir, una escuela que vaya más allá del mero reconocimiento cultural de la diversidad. Es decir, Manuel González Prada, en términos de inclusión social en el campo pedagógico contemporáneo, nos plantea, con temas de fondo, con interpelaciones e impugnaciones, una relación crítica importante entre escuela y sociedad. Y con esto voy terminando. En tercer lugar, el factor docente. Manuel González Prada, antes que proponernos un perfil del docente, provee más bien elementos para recuperar la figura del docente como agente clave en la construcción de una república democrática. Desde nuestro punto de vista, el posicionamiento de Manuel González Prada nos sirve para que los docentes se asuman así como intelectuales de la esfera pública y académica, como, a decir de Raymond Williams, intelectual británico, productores culturales o, de acuerdo a Giraud, como intelectuales transformativos. El cosmopolitismo situado, es decir, la vocación universal de González Prada, pero hablando desde el Perú y su época, nos parece que nos propone una ruta que los nuevos educadores, en este momento donde todo el mundo habla de la brecha de aprendizaje y de educación, podrían tomar en cuenta trayendo debates, problematizándolos, aterrizándolos con la realidad nacional. Desde la historia intelectual, los docentes pueden ver a Manuel González Prada como aquel intelectual que discutía con los modelos o corrientes pedagógicas de su época desde el lugar que tenía la realidad peruana en esa época, vale la redundancia. Y desde la pedagogía en clave de Paulo Freire, en clave freiriana, Manuel González Prada también nos plantea redes para que el docente no solo sea cabal en su labor dentro del aula, sino en su compromiso con la sociedad. Es decir, Manuel González Prada, en su praxis, en su relación con el mundo, era esta especie de bisagra entre la realidad peruana, entre los debates intelectuales, entre los sujetos de la época que movilizaban las ideas y los agrupamientos culturales. Yo creo que ese molde, esa actitud también puede ser, creo, incorporada por los docentes para pensar la pedagogía y el rol de docentes dentro del campo pedagógico. Y con esto termino. En cuarto lugar, otra dimensión que se podría incorporar de Manuel González Prada dentro del campo pedagógico es el de la dimensión didáctica. Desde hace algunas décadas, la didáctica se ha constituido en una especialización clave para la enseñanza y el aprendizaje. En concreto, la didáctica es el arte de la enseñanza. Buena parte de este arte radica en la capacidad praxeológica del sujeto docente, es decir, a diferencia del sentido práctico que la educación, de la pedagogía, como se le atribuye, lo que nos plantea el ejemplo de González Prada en términos del campo pedagógico es que la educación y la actividad del docente en el campo didáctico, específicamente en la didáctica, más bien es una actividad praxeológica, es decir, la capacidad de pensar el proceso educativo desde sus fundamentos, de su por qué y para qué, replantearlo, teorizarlo y al mismo tiempo reformularlo sobre la práctica hacia apuestas de cambio y transformaciones de fondo en el país. Y aquí me parece importante también, en términos de recursos didácticos, pensar en el giro material en la historia, donde la edición, el libro y los intercambios que se generaron a partir de estos artefactos culturales sirvieron justamente para movilizar las ideas en relación con los sujetos con los que se trabajaba. Es decir, a partir de los procesos de producción, circulación, difusión, recepción y consumo de las ideas, desde los libros y la cultura impresa. González Prada fue un productor cultural de material impreso que usaba como medio para la agitación, pero también para enseñar, para transmitir y para formar. Su relación directa con las organizaciones sociales, con los difusores de ideas locales y con los intelectuales obreros nos remite también a un Manuel González Prada que se preocupaba por el diseño de sus herramientas para ver de qué manera transmitía, digo transmisión porque era el paradigma de la época, a sus seguidores y a los sectores que estaban ávidos de escuchar las ideas y los debates contemporáneos. González Prada, claro está, remitiéndonos nuevamente a la época, utilizó las herramientas disponibles en su momento. Supo bien a quién se dirigía
las adecuaba a las circunstancias, es decir, su didáctica siempre estuvo en función de despertar conciencias, movilizar ideas, impugnaciones radicales de su momento, pero sobre todo también en el aspecto de la didáctica, sobre todo su aporte y su función era de transmitir y generar aprendizaje. En ese sentido, quiero mencionar que Manuel González Prada es un referente importante, debe ser un referente, me parece importante para los que estamos estudiando educación en todas las especialidades y para quienes estamos en las ciencias sociales, porque pensando en lo que ha pasado al Perú, o lo que está pasando en el Perú dentro de la pandemia, creo que necesitamos pensar cuestiones de fondo como proyecto de país, como posicionamiento del intelectual, de la academia, el rol de la investigación, pero sobre todo también pensar que desde la educación se podría incorporar algunos aportes de González Prada para salir de esa suerte de letargo y de pensamiento único respecto al curso que se está llevando en el campo pedagógico, por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvis. Muy interesante el acercamiento la, desde la perspectiva, ¿no?, de la educación en los diferentes ámbitos que has tocado, ¿no? La didáctica, la docencia, ¿no? Los mismos propósitos de la educación. Sabemos, pues también González Prada tuvo una importante influencia, no solamente en el círculo intelectual peruano, limeño, sino también en diferentes ciudades del Perú, y entre ellas, por ejemplo, José Antonio Encinas, ¿no? Es quien recibe muchas de las lecciones de González Prada y luego las va también a alguna manera a interpretar en sus propios proyectos educativos. Y bueno, también conocemos pues las universidades González Prada, las universidades populares González Prada que se realizaron en los años siguientes. Gracias nuevamente. Muy bien. Voy a retomar, solo quiero invitar a los participantes que nos están escuchando a escribir sus preguntas en esta sección que encuentran en la parte inferior, que se llama Preguntas y Respuestas. Es allí donde los miembros del grupo pueden responder. Igual, de todas maneras, hacia el final de la reunión vamos a leerlas y comentarlas. Muy bien, entonces nos encontramos ahora pues, con Ricardo Falla, profesor del programa Humanidades, quien está pues, dedicado especialmente también al estudio de las humanidades, a la tradición de las ideas de nuestro país, y que desde la filosofía, ¿no?, nos va a comentar, nos va a responder a esta pregunta que vuelvo a formularla para los que se han unido a nuestra reunión en este momento: ¿cómo construir una república? Una mirada desde el radicalismo de Manuel González Prada. Bien, muchas gracias, Mario, por la presentación. Y en primer lugar quiero agradecer a la universidad este espacio que nos está brindando para poder difundir lo que hemos investigado en conjunto en este año último, ¿no? Y que tuvo, como sabemos todos, digamos, una publicación que ya sale pronto, que va a ser difundida pronto, que fue producto también de esta investigación. Y también agradecer el interés que ha puesto Mario en la coordinación. Realmente este grupo ha podido desarrollar, ha podido incluso organizar un congreso internacional el año pasado con el apoyo de otra universidad. Yo creo que en gran parte por el tesón y la fuerza que Mario le ha impreso a este grupo. Gracias, Mario. Bien, una de las cuestiones que se nos viene a la memoria cuando escuchamos o leemos bien la pregunta, ¿no?, en relación a la construcción, en primer lugar, ¿no?, fijándose en el concepto de construcción y después en el concepto de república, es algo que no hay que tomar de lado, ¿no? Cuando pensamos en términos hermenéuticos, el peso que tiene la palabra construcción.
El segundo concepto es el concepto de república. Y el tercer concepto es el concepto de radicalismo, ¿no? Quiero empezar esbozando estas reflexiones, digamos, pero permiten, tomando en cuenta la dimensión semántica de estos conceptos, ¿ya? El concepto de construcción vinculado a la dimensión social parte de la siguiente premisa, ¿no? De que hay un conjunto de agentes externos que definen o deciden cómo debe ser una sociedad, ¿no? Se parte de una situación real, concreta, ¿no? Y se dice, muy bien, vamos a construir una realidad, ¿no? Entonces, parte de las percepciones constructivistas de sociedad, ¿no? Estas posiciones constructivistas de sociedad que consideran que se debe construir una realidad, ¿no? Se debe construir una realidad, ¿por qué? Porque se considera que la realidad concreta, la realidad efectiva, digamos, es insostenible, ¿no? Esta realidad concreta es una realidad fallida, que esta realidad concreta es una realidad deficitaria, y que esa realidad concreta nos condena a un conjunto de sinsentidos, ¿no? El sentido de la pobreza, el sentido de la discriminación, el sentido de la exclusión, y frente a esa realidad concreta se erige una construcción en primer lugar, obviamente una construcción intelectual. Entonces, si nos centramos en el sentido de la pregunta sobre la construcción, digamos, nosotros los que estamos especulando sobre esto deberíamos de ser, entre comillas, constructivistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la otra forma de entender la sociedad es fuera del constructivismo, que justamente es aceptar de plano que las sociedades van construyéndose no bajo un gran discurso constructor, sino que se van haciendo paso a paso, ¿no? De manera fragmentaria, ¿no? En una ingeniería fragmentaria, paso a paso, ¿ya? Es un primer lugar. El otro concepto que es interesante es el concepto de radicalismo. Hemos conversado en el equipo de investigación muchas veces sobre el sentido de la palabra radicalismo, ¿no? Que viene de radical, que a su vez viene del concepto ir a la raíz, o la premisa de que lo radical implica ir a la raíz de una dificultad, ¿no? A la raíz de un problema, ¿no? A la raíz de un conjunto de fallos estructurales. Entonces, tenemos aquí dos conceptos, ¿no? El concepto de construcción, ¿no? Que parte justamente de una idealización constructiva frente a una realidad concreta, y el otro es la radicalidad, ¿no es cierto?, de ir a la raíz, ¿no? Entonces tenemos dos conceptos, construcción y radicalismo. Entonces, sobre eso podemos esbozar, digamos, gran parte de la respuesta, o una parte de la respuesta. ¿Por qué? Porque el sujeto Manuel González Prada, ¿no? El sujeto Manuel González Prada, aquí mis compañeros de equipo han evidenciado bien, digamos, las fases del pensamiento de Manuel González Prada. Entonces, situarse en el sujeto González Prada, aquel sujeto González Prada de los años 80 del siglo XIX, ¿no? Es un hombre de sus cuarentenas, ¿no? De sus cuarentenas, digamos, un hombre, digamos, en ese sentido es un intelectual, entre comillas, tardío, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, González Prada nace el mismo año que nace Nietzsche, en 1844, y Nietzsche ya en 1871 está escribiendo El origen de la tragedia, que es su primera obra, digamos, importante, donde la crítica a Wagner y todo, un acercamiento a la filosofía musical de Wagner. En cambio, la aparición intelectual de González Prada se produce, haciendo un paralelo, ya en la madurez de cualquier pensador, ¿no? En la madurez, en sus fases 4, en sus 40, ¿no? Entonces, el sujeto González Prada tiene los suficientes elementos, digamos, como para poder situarse como observador del proceso histórico, ¿no? Como observador, ¿no? Entonces, cuando uno ve los discursos famosos de Politeama, el Ateneo, que están compilados en páginas libres y que eventualmente tendría ser la gran compilación del primer González Prada, del primer González Prada, ¿no? Que vemos a un sujeto que es consciente de un proceso histórico. Y como todo sujeto consciente de un proceso histórico, desarrolla una conciencia de historicidad. Y esta conciencia de historicidad
está justamente atada o anclada a estas dos visiones que él maneja, ¿no? Que es lo que hemos esbozado en la investigación, que es el concepto de radicalismo y el concepto también de construcción, ¿no? Entonces, un sujeto con conciencia histórica, o sea, conciencia histórica es decir, conciencia del tiempo, ¿no? Conciencia de penetrar en la hondura del tiempo, es capaz de establecer justamente, o está en condiciones, más que capaz, está en condiciones de establecer esa dicotomía entre una república ideal y una república real. Una república ideal y una república real. Entonces, como sujeto histórico es consciente del devenir del tiempo, de las instituciones que han ido sucediendo, y ahí la crítica al caudillismo, la crítica que le establece a la corrupción, la crítica que él establece a la educación universitaria peruana, a la que acusa de anquilosada, a la que acusa, a la que considera ausente de los grandes procesos del conocimiento de su época, ¿no? Y también a la constitución del otro lado del Perú, ¿no? De este Perú invisibilizado en el primer siglo de la República, que es la población originaria. Entonces, esta conciencia histórica lleva a González Prada justamente a entender, digamos, el conjunto de elementos que él considera denunciables de la realidad concreta, de la realidad concreta. Y a partir de esos elementos que él considera denunciables de esa realidad concreta, él construye, como buen constructivista que es un ilustrado, es un past ilustrado, digamos así, es un ilustrado a destiempo, ya digamos así. Él como ilustrado, ¿no? Como ilustrado, recordemos que la ilustración es el germen del positivismo después, él como ilustrado, ¿no? Construye una visión de lo que debería ser, porque nadie cuestiona una realidad como lo hace él si no hay una idealización de esa realidad, es decir, un deber ser, un deber ser. Entonces, ¿qué encontramos en González Prada? ¿No? Una posición de lo que debería ser la historia republicana del Perú, ¿no? Entre comillas, podríamos decir que a Manuel González Prada no le gusta la historia del Perú. Se siente descontento con esa historia del Perú. Entonces, en ese sentido, construye una idealización, una situación ideal del deber ser. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque la posición crítica, cualquier posición crítica frente a una realidad social, justamente va parte de esta perspectiva del deber ser de una realidad. Esto no debe ser así, debe ser de otro modo. ¿Y cómo debe ser? Proposición. Debemos incluir a la oposición, a la población original, al proyecto de la República. Número uno, debemos terminar con los caudillismos, con las inestabilidades políticas. Número tres, tenemos que terminar con la corrupción. Y punto cuatro, que yo creo que es como la cereza del deber ser pradiano, ¿no? Debemos modernizar los discursos académicos, ¿no? Modernizar los discursos académicos. Tenemos que adaptarlos los discursos académicos. ¿Por qué? Porque lo que él encontró cuando está en San Marcos, recordemos que no acaba la universidad, él está en San Marcos, él estudió en San Marcos hace 23 años, ¿no? Él no tuvo una formación, digamos formal, ¿no? Lo que debe haber encontrado en San Marcos hace 1860, 70, que es la época en la que estudió San Marcos, debe haber sido chocante respecto a los propios ímpetus intelectuales que tenían en la concepción. Entonces ahí la crítica que él establece a la educación universitaria del Perú, ¿no? A lo anquilosada que estaba la educación universitaria en el Perú, ¿no? A lo anacrónica, ¿no? Que eran las mallas curriculares de la educación universitaria del Perú, ¿no? Y ahí justamente su crítica a la escolástica, a los siglos de metafísica, a las teologías que él denuncia porque no permiten justamente entender la realidad que le está viendo, ¿no? Él como hemos conversado en el tipo de investigación, es un autor poliédrico en primer lugar. Es un autor rico en usos metaforológicos, o sea, en este límite entre epísteme y poética, ¿no? Es algo interesante también que los especialistas en retórica podrían trabajar. Él justamente es un ser consciente que la estructura epistémica del Perú
del Perú que él lo ha formado. Bueno, él se forma en Chile, recordemos, él tiene una experiencia chilena en su adolescencia. La estructura epistémica del Perú no está en condiciones de entender la realidad peruana, ¿no? Por eso lo hace él desde la condición de ex cátedra, ¿no? Por eso él asume su posición de intelectual, de académico, intelectual ex cátedra y comienza pues, a disparar justamente a los elementos que él considera denunciables: caudillismo, corrupción, discriminación de los pueblos originarios y conocimientos anquilosados, que son como sus 4 caballitos de batalla, a donde él dispara directamente, constantemente. Todos los González Prada están disparando constantemente a esas instituciones, o a esos fallos, ¿no? O a esas enfermedades del primer siglo de la República. Pero lo que yo creo que él descubre, o él plantea de manera muy intuitiva, es que justamente la estructura epistémica del Perú no estaba en condiciones de entender la realidad peruana. Y eso no hay que sorprendernos, ¿eh? Porque simultáneamente en otros lugares de nuestra América Latina había intelectuales que estaban intuyendo eso. Es decir, que la estructura epistemológica o la estructura epistémico-formal, es decir, las universidades, no estaban entendiendo la realidad de qué, de repúblicas oligárquicas, de aristocracias, digamos, vinculadas a poderes militares, de las dependencias coloniales. O sea, la universidad era como una especie de burbuja atrapada desde los tiempos coloniales. ¿Ya? Bueno, me imagino que tendrían, obviamente tenían sus propios desarrollos, sus propios logros, pero muy encapsulados respecto a lo real, o a las situaciones reales como él como constructivista iba a criticar. ¿Ya? Y esto dónde se ve finalmente, donde uno observa el triunfo de personajes como González Prada. Lo observa justamente en las revoluciones universitarias de finales de la década del 10, ¿no? Cuando finalmente los jóvenes, ¿no?, de los que él tanto hablaba 40 años antes, los jóvenes sepultaron, entre comillas, a los viejos en las universidades. Se da el grito de Córdoba de 1918 y se replica por toda América Latina. Ya cuando Gonzalo Prada muere en el año 1918, 19, 18, se ha generado ahí inmediatamente la revolución universitaria de Prada, de Córdoba, ¿no? Y esa revolución en Córdoba inmediatamente es replicada en toda América Latina, ¿no? La idea de una renovación del conocimiento, una renovación del claustro, ¿no? Muy bien, uno finalmente se plantea estos discursos renovadores justamente porque tiene una posición de conciencia crítica de los procesos selectivos. Entonces, para terminar, no queremos extendernos para que nuestros compañeros puedan conversar también. ¿Cómo entender la pregunta acerca del radicalismo? Vinculándonos ya hacia el bicentenario, ¿no?, que estamos este año pensando, reflexionando. Muy bien, justamente uno de los elementos que son bastante interesantes para recuperar la herencia pradiana es el ir a raíz. Es recuperar las preguntas por el ir a raíz. O sea, no perdernos en la selva formal, no perdernos en la selva de lo formal, de lo accesorio y de lo secundario. Porque si el pensamiento de González Prada después de 100 años sigue siendo importante, es justamente porque va a la raíz, o en todo caso, con sus errores, con sus fallos, ¿no?, intenta ir a la raíz, intenta profundizar en aquello que no es visible para muchos de sus contemporáneos. Entonces, recuperar a González Prada en su dimensión de pensador radical es recuperar, creemos, a un pensador que busca las respuestas esenciales a partir de un conjunto de preguntas fundamentales. O sea, descubrir la raíz profunda de los problemas a partir de un conjunto de preguntas fundamentales. Yo creo que ese es el mayor legado que tenemos a esperar, ¿no? Y yo creo que es una invitación que nos hace a todos y a todos en general, ¿no?, aprender ahí a la raíz, no quedarnos en lo secundario, no quedarnos en lo anecdótico, no quedarnos en la superficie de los problemas, ¿no?, sino justamente cavar en lo profundo de la realidad histórica de una sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo. Este acercamiento, bueno, desde la misma, primero esta oposición entre la construcción y el radicalismo, ¿no? Porque pues, la mesa apunta a eso, ¿no? Cómo construir una república en oposición a este radicalismo. El llamado de González Prada, entonces, estaría primero, pues, estaríamos hablando de un sujeto que es consciente del devenir histórico, ¿no? Del devenir de las ideas, ¿no? Y a partir de esta conciencia, pues, desarrollar esta mirada crítica, ¿no? Entonces, vamos a volver a estas ideas seguramente en el diálogo que luego vamos a compartir. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Y ahora damos paso a Dani López. Te escuchamos, Dani. Buenas tardes. Voy a compartir algunas diapositivas primero. Bien, ¿se ve? Sí, sí, ya se ve. Mi intervención se titula Manuel González Prada, el intelectual pragmático. En primer lugar, tendríamos que decir que voy a tratar de establecer una suerte de continuidad entre las intervenciones a las cuales agradezco de mis compañeros en el grupo de investigación, tanto de Elvis como del profesor Ricardo. Elvis nos habla de un Manuel González Prada praxiológico, o sea que nos invita a la praxis, y el profesor Ricardo nos habla de un Manuel González Prada con una visión histórica, constructivista y con la idea de lo que debería ser la República. Entonces se podría pensar de que hay una suerte de contradicción en proponer a alguien que tiene una mirada de lo que debería ser, es decir, de un cierto idealismo, denominarlo pragmático. Pero el idealismo está justamente en el establecimiento del objetivo, pero no en el método, en el procedimiento. Yo digo que el procedimiento es pragmático. En ese sentido estaría yendo a contracorriente de la etiqueta de positivista. Digamos que hay 4 paradigmas básicos en la epistemología: positivismo, el realismo científico, el pragmatismo y el relativismo. El positivismo considera que solo es conocimiento lo que es conocimiento científico. Si no es conocimiento científico, no es conocimiento. Y en cambio el realismo científico incluye una fundamentación metafísica, que el positivismo es carta de plano. El pragmatismo no le importa tanto la fundamentación como que si la teoría se pueda contrastar en la realidad. Y el relativismo de plano es mucho más laxo en este sentido. No considera que hay posturas relativistas radicales que no consideran que haya una superioridad entre una teoría o la otra. Yo estoy ubicando a González Prada en el pragmatismo, no solo por el sentido práctico, sino también el pragmatismo epistemológicamente hablando. Algunas consideraciones, por eso, primero, sobre el pragmatismo. Las teorías se consideran solo instrumentos útiles destinados a relacionar un conjunto de hechos observables con otros. Las posiciones pragmatistas, funcionalistas o instrumentalistas se caracterizan por considerar la ciencia un instrumento cuyo objetivo es producir teorías capaces de superar contrastes empíricos más exigentes, lo que las hace más fiables. O sea, si es que las teorías nos sirven para superar algún tipo de escollo de la realidad, algún tipo de explicación de alguna coyuntura histórico-social o física o lo que sea, sirve la teoría. Se debería rescatar. Si no, no. Ahora bien, la selección de una teoría no es definitiva, tan solo significa que ha superado contrastaciones más importantes que sus competidores en un momento histórico. Es decir, para el pragmático no hay ningún tipo de melancolía, nostalgia, sentimiento a fracaso, si es que se abandona una teoría, si es que esta me deja de servir. Digamos que es una suerte de teoría de la correspondencia en movimiento, o sea, la teoría de Tomás dice que es la verdad, en la adecuación del intelecto a la realidad. Claro, pero en las épocas de Tomás la realidad era quieta. Pero ¿qué pasa en épocas modernas cuando la realidad está en constante movimiento? La teoría debería adecuarse, pero si la realidad se mueve, la teoría es muy probable que luego deje de adecuarse.
y deberíamos cambiar de teoría para dar algún tipo de explicación convincente. Bien, entonces la pregunta es ¿por qué estoy diciendo todo esto? O sea, si estamos hablando justamente de la construcción de la República. Bien, justamente por eso, porque lo que no va a cambiar es el objetivo, la construcción de la República. Las teorías sí van a cambiar, pero no el objetivo. Por eso digo que González Prada es un pragmático. No va a cambiar en ningún momento el objetivo de construir una república digna de tal nombre, pero sí va a estar echando mano de todo tipo de recursos y teorías a las que pueda usar. Por ejemplo, una primera intervención sería este extracto de La muerte y la vida, que pertenece a una coyuntura personal de Manuel González Prada. Falleció uno de sus hijos. Entonces Manuel González Prada se permite hacer una especulación metafísica. Y ahí se podrán dar cuenta que la típica etiqueta de intelectual positivista no tiene mucho sentido si te permites hacer una especulación acerca de qué podría haber más allá de la muerte. Leo textualmente la cita. Si escapamos al naufragio de la tumba, nada nos autoriza para inferir que arribaremos a playas más hospitalarias que la tierra. Quizá no tengamos derecho de jactarnos con el estoico de poseer en la muerte un bien que el mundo entero no puede arrebatarnos, porque no sabemos si la puerta del sepulcro conduce al salón de un festín o a la caverna de unos bandoleros. Bien, es la misma persona que en un plano netamente íntimo, que se permite hacer esta reflexión, para la construcción de la República, teniendo en cuenta el área de la defensa de la soberanía, nos dice esto. La ciencia positiva, que solo en un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la humanidad que milenios enteros de teología y metafísica. Porque González Prada solo he seleccionado esta parte, pero está en el contexto mayor de que González Prada criticaba que nuestros dirigentes fungían, es decir, cumplían funciones para las que no estaban capacitadas. Entonces decía, el abogado fungía de ministro de guerra, el teólogo fungía de ministro de economía, y así. Por eso decía que efectivamente lo que nos faltaba era ciencia positiva, lo cual nos hubiera permitido tener mejores ingenieros, trazar una mejor estrategia de guerra, etcétera, etcétera. Pero ahí no hay una contradicción, o sea, acá no hay una contradicción si es que nos damos cuenta que el marco epistemológico es el pragmatismo. Utilizamos el marco epistemológico como instrumento, no como defensores del marco epistemológico, como instrumento para un objetivo. En este caso sería una explicación de por qué perdimos la guerra y no pudimos tener una defensa efectiva de la soberanía, territorio soberano. Bien, ahora, otro par de extractos para comparar esto que les digo. Extracto de los partidos y la Unión Nacional. Nosotros, los soñadores, sabemos que debe salirse de la caridad evangélica para entrar en la justicia humana. Acá lo que está haciendo González Prada es una defensa del proceso de secularización, en donde deberíamos traer de las canteras del humanismo la necesidad de humanidad y de justicia humana, no necesariamente justicia divina y de caridad evangélica, porque González Prada considera, como bien señaló el profesor Ricardo Falla, que si algo nos tenía atrasados era justamente una presencia fortísima de la Iglesia Católica en la formación de los futuros ciudadanos, al punto que hay una anécdota en esa época de que un colegio de la época estaba anunciando como un fichaje flamante unos profesores alemanes, y grupos conservadores quemaron un pedazo del colegio en protesta, porque diciendo que no van a traer a alguien de un pueblo protestante, a Lima, que es católica, no de Alemania. O sea, a ese nivel estaba el nivel de fanatismo religioso. Entonces, es lógico que González Prada abogue por un proceso de secularización, pero el mismo González Prada, en otro texto que se llama Nuestros Tigres, advierte que nosotros no tenemos ningún tipo de dique moral para contener el sadismo de muchos de nuestros dirigentes. En Nuestros Tigres hay una frase donde González Prada dice, en el Perú, alguien se duerme cordero y amanece lobo. Se refiere a momentos previos antes de que alguien asuma un cargo. Cuando alguien asume un cargo, dice González Prada, vota, echa, destila todo un sadismo latente de una persona que no estaba acostumbrada al poder y una vez que tiene cargo ejerce el poder de manera que abusa. Entonces, González Prada dice que, para avanzar, les digo el espíritu de la cita, dice que una persona con un poco de ciencia teológica o ciencia positiva ya considera que se ha humanizado, pero en realidad dice González Prada que si no siente en su propia carne la carne desgarrada del prójimo,
esa persona es un bárbaro, por más que atesore la filosofía de un Platón o de un Aristóteles. Dice, San Vicente de Paul, cobijando a un niño, vale más que un Napoleón ganando la batalla de Austerlitz. La misma persona que citas antes acabó de mostrar que se quejaba de cómo no pudimos defender la soberanía, pero es en un aspecto de la construcción de la República, la defensa de la soberanía. La secularización en otro aspecto de la República. Pero ¿qué pasa cuando González Prada, al pensar la realidad peruana, se da cuenta que tenemos ciudadanos y funcionarios sádicos que abusan del poder? Entonces tiene que echar mano de la caridad, del cobijo, de un santo. O sea, lo que yo quiero decir acá es que tenemos que saber entrarle al intelectual. No podremos decir González Prada es un contradictorio, no es eso. Porque el objetivo no ha cambiado, como les he dicho todo el tiempo, el objetivo no ha cambiado y es el que nos convoca aquí, la construcción de la República. Ya para finalizar, podríamos decir qué es el pragmatismo en palabras del propio Manuel González Prada. Esto está en los partidos de la Unión Nacional. La Unión Nacional fue el partido que fundó Manuel González Prada, que bastante coherente a lo que él decía, termina abandonando porque en sus discursos criticaba el caudillismo y la gente que se juntaba a su alrededor no estaba teniendo lineamiento programático, sino estaba endiosando su figura, o sea, lo estaba volviendo un caudillo. Pero él dice esto: piden algunos que toda palabra manifieste la Unión Nacional encierra tanto un programa definido y completo cuanto una fórmula para solucionar problemas no solucionados en ningún pueblo de la tierra. Un partido no puede ni debe condenarse a seguir un programa invariable y estricto como el credo de una religión. Basta marcar el derrotero. Y yo creo que esa sería la conclusión a la que llego en esta intervención. Manuel González Prada no solo es positivista, no solo es anarquista, porque también es pragmático, lo cual en teoría debería ser excluyente. Pero no es excluyente porque yo creo que pragmático es el marco macro acá, que engloba todo. Engloba una persona que puede utilizar justamente el marco teórico para humanizar a través de la sensibilidad, haciendo alusión a una virtud teologal como la caridad, y al mismo tiempo darse cuenta que necesitamos la separación de poderes y que la Iglesia no se meta tanto en política y que se inicie un proceso de secularización. No considero que haya contradicción acá, pero para que no la haya, habría que analizar a Manuel González Prada del pragmatismo. Gracias, esa sería mi intervención. Muchas gracias, Dani, por esta exposición. Es otra manera de acercarse al pensamiento de Manuel González Prada, en este caso desde una perspectiva pues, filosófica, ¿no? Y relacionándolo con diferentes corrientes de su época. Recordamos a todos los invitados que pueden compartir sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior. Ese es el lugar de las preguntas y al final vamos a leerlas y comentarlas. Entonces, bueno, finalizada la intervención de Dani, comenzamos ahora con la intervención del profesor Carlos Toledo. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo diría que continuando con la parte que Dani ha dado de rescatar y poner en relevancia el tono de González Prada para confrontar la realidad que él mismo estaba viviendo del Perú de su época, que no es tan diferente. Yo diría de que González Prada, en relación a la República, estaría preguntándose ahorita muchas cosas de manera similar, ¿no? Es un poco como Heraclio Bonilla rescató en esta forma de explicarse la realidad peruana y ver cómo es la realidad peruana, ¿no? Con esta publicación que hizo de crítica al proceso de independencia, ¿no? Es decir, las palabras y los hechos, ¿no? Me parece que González Prada vivía eso intensamente. Es decir, se ha proclamado la República, pero estos son los hechos. El Perú no es una república conformada por ciudadanos o por peruanos ciudadanos, ¿no? En su totalidad. Entonces, esa era, a mi parecer,
el gran escándalo para González Prada, ¿no? O sea, para González Prada quedaba dos cosas, ¿no? O seguir el discurso oficial de que somos una república, ¿no? O lo otro era ver la realidad peruana. Entonces, en ese sentido, sí, pues es una persona muy realista, ¿no? Y por eso empieza a desmenuzar la realidad peruana y la empieza a demoler con su crítica, ¿no? Con sus componentes, digamos, ¿no? Por eso es que nadie se salva casi de González Prada un poco en su crítica. Ni la iglesia menos, ni los políticos, ni la burguesía, ni nadie, ¿no? Entonces, él está demandando que se construya un Perú de forma valiente y de forma encarnada con la República. Pero no estaba pasando eso. Entonces era para él una contradicción y una cosa que él tenía que denunciar, ¿no? Constantemente. Por eso que también a González Prada lo tipifican como intolerante, ¿no? En realidad porque al parecer nadie se salvaba de su crítica. Y por supuesto los hechos, la crítica de González Prada incomodaba, ¿no? Porque una cosa es lo que uno quiere imaginar que es y otra cosa es que la realidad te confronte, ¿no? Me parece que esa crítica era bastante necesaria en ese momento. Y también lo sigue siendo hasta ahora, por eso creo que vamos a seguir hablando de González Prada hasta ahora, ¿no? Porque también ahora la idea es que todo el mundo habla de democracia y la pregunta es, ¿qué es la democracia, no? O tus actos son de un demócrata, ¿no? Esa es también más o menos la idea de proclamarse algo y comportarse de una forma insuficiente con esa proclama, ¿no? Digamos, que puede sonar muy buena, muy bonita políticamente. En ese sentido sí es vigente González Prada, ¿no? Y seguirá vigente por las contradicciones con que se manejan y se evidencian, ¿no? Desde la época que él vivió y lo que se evidencia ahora también, ¿no? Una tremenda contradicción, una proclama de objetivos, una proclama de defensa de lo que presuponemos o suponemos que es bueno, pero no sabemos, y el comportamiento es totalmente contradictorio, ¿no? Así seguramente vería también pero con un poco mejor, yo diría con una mejor educación que lo que se ve ahora con los políticos actuales, ¿no? Que son un poco más verdaderamente vergonzosos, ¿no? En su manera de comunicar cosas, ¿no? Y bueno, pero González Prada despertaba eso, ¿no? Por ejemplo, esa, esa idea que Salvatecchi habla mucho, ¿no? Hugo García Salvatecchi habla mucho de García, dice, porque es un pensamiento paradójico, ¿no? Lo de González Prada, ¿no? Él mismo explica, es interesante, ¿no? Thomas Ward, Salvatecchi dan buenos enfoques, digamos, o reflexiones, ¿no? Cómo estudiar a González Prada, que aparentemente primero denigra a la patria y después la ensalza, la levanta, ¿no? Entonces, esa idea para Salvatecchi era necesario entenderla, ¿no? La manera de razonar. Pero también despertaba, González Prada despertaba reflexiones acerca, por ejemplo, acá tengo una definición que Hugo García Salvatecchi considera la mejor que han hecho de González Prada, ¿no? Dice, en suma, González Prada es en política partido radical, partido anarquista y simiente socialista. En doctrina, González Prada internacionalista y nacionalista. En literatura, antiacadémico, humanista, realista y romántico. En conducta, intransigente. Eso es lo que dice Luis Alberto Sánchez González Prada, intransigente, dice, en conducta. En amor, monógamo. En estilo, parnasiano, bueno, es la parte literaria. Y bueno, se hace difícil, dice Salvatecchi, pensar cómo pudieron conciliarse tantos antagonismos, ¿no? Pero realmente es interesante, eso es lo que hace interesante a González Prada. O también lo que dice Luis Felipe Alarco, ¿no? Sobre González Prada, por ejemplo, dice González Prada, ¿no? Manuel González Prada, el maestro, combate el fanatismo sin dejar de ser fanático. Ataca la religión y su espíritu vibra de fe. Escarnece a la aristocracia y se comporta como un aristócrata. Es el más encarnizado fustigador de España y lo anima el etos de la antigua nobleza castellana. Es asceta y monógamo y preconiza el amor libre y la entrega a los placeres. Vean, entonces, siempre ha despertado a González Prada, digamos, una cierta fascinación por su manera de
de ser y de enfocar la crítica, ¿no? En ese sentido, como el título acá de la ponencia es cómo construir, ¿no? Digamos, yo diría que González Prada diría, pues, han hablado de república, la han proclamado, sin haberla nunca construido. Y resulta que siguen proclamando que estamos en república, y resulta que el Perú sigue siendo casi un país fragmentado, como siempre, y lo peor, y le pareció todo un escándalo, ¿no? De que la palabra república parece que se había refugiado en Lima, ¿no? Y el resto del Perú, ¿qué cosa es? No olvidemos que según los censos de 1872, en los 1940, por lo menos en el 40, el 60, 70% de la población peruana estaba en los Andes. O sea, eso es antes de las migraciones a la ciudad, ¿no? Y en el siglo XIX, de hecho, que un 80% estaría en los Andes. Pero nunca se les dijo que estaban, o se les invitó a ser ciudadanos de la República proclamada. Entonces, eso es lo que González Prada confronta, ¿no? Y por eso lo confronta con tan buen estilo de crítica como él escribe y tan agudo. Y es lo que reclama, ¿no? Que se debe, ¿a qué se debe todo esto, ¿no? ¿Quiénes proclamaron la República? ¿Y dónde está esa República? Es un poco la interrogante, ¿no? Y si una república es de ciudadanos con iguales deberes y derechos, ¿dónde están esos ciudadanos en el Perú? Entonces, eso es lo que le pareció todo un escándalo, ¿no? O sea, para González Prada me parece que era bastante intolerante porque la verdad que una realidad tan escandalosamente contradictoria con la proclama de la República tenía que ser, pues, no podía pasar por una emoción tan pasiva, ¿no? Una actitud tan diferente. Era para él un escándalo que había que confrontar y había que dirigirse a la parte radical, es decir, a ver las raíces de todo este problema. La gran pregunta es si González Prada estuviera vivo ahora, ¿no? En esta república actual del siglo XXI, Perú, si es que estuviera un poco más tranquilo. Yo diría que no tanto, ¿no? Quizás estaría viendo de cómo en el Perú no se superan ciertas cosas a nivel de república proclamada y de ahorita diría de democracia proclamada también, ¿no? Entonces, sigue vigente y seguirá vigente González Prada. Pero volviendo un poco a sus trabajos, ¿por qué parece tan digamos, González Prada, que vive en su época? Por supuesto, él dice, este Perú es intolerable, inaceptable, hay que cambiarlo, ¿no? Y entonces echa mano de lo que hay en su época, ¿no? Para transformar la realidad. Por eso que él entra a la política. Yo creo que como un intelectual que es, no es un hombre que se pierda en la política. Yo creo que él nunca dejó de ser un intelectual analítico, sino que simplemente entró a la política porque ya era algo que él sintió que podía hacer y que parece que nunca se sintió convencido al final, porque también dejó su partido, ¿no? Digamos que regresaba más a lo que él es, ¿no? Es un intelectual que analizaba, un intelectual que veía, que criticaba y que cumplía la función de esclarecer o poner a la luz sobre la mesa los problemas que había que merecían ser atendidos, digamos, ¿no? Pero entonces, de ahí que él, después de su regreso de Europa, él considere que estamos pues en una época todavía que se está desarrollando, está llegando al Perú las ideas también del anarquismo, aunque en el Perú el anarquismo nunca fue tan abrazado, digamos, de forma tan comprometida, pero por lo menos hubo publicaciones, revistas, ¿no? Y González Prada llegó a escribir incluso en alguna de estas publicaciones anarquistas, ¿no? En su fase anarquista él tiene claro que hay que alentar, ¿no? El cambio desde el trabajador, etcétera. Y aquí tengo una diapositiva que quiero compartir un ratito, es cortita, a ver aquí. He copiado, ¿no? Digamos, de un texto de González Prada. Aquí si lo puedo leer, un momento. Dice, bueno, este es un escrito anarquista en el número 22 de la revista Los Parias de 1905, ¿no? Donde hace una crítica, por supuesto, también a la organización de los trabajadores, ¿no? A la Confederación de Artesanos Unión Universal. Y ahí, bueno, cito a González Prada, ¿no? Dice, los que amasan el barro y cargan los adobes, los que ganan hoy lo mismo que ganaron ayer,
los que no abrigan la esperanza de recibir mañana un jornal superior al que reciben hoy, deben pensar que sus enemigos inmediatos y sus más crueles explotadores son los dueños de talleres, los contratistas de obras, los artesanos con ínfulas de arquitecto o de ingenieros. Tales hombres representan una doble calamidad, pues con la mano derecha rebuscan la bolsa del burgués para arrebatarle los soles, al mismo tiempo que con la mano izquierda arañan los bolsillos del jornalero para volatilizar los centavos. Un ratito, ¿verdad? Ajá. Como llamarles políticos y capituleros se les infiere el mayor ultraje, a la vez que el más merecido. Nada tan digno de aplauso como un rebelde con blusa o poncho. Eso es interesante, ¿no? Nada más odioso que un obrero enfangado en la política. El proletariado noble y altivo no se enrola en las banderías ni sube a tabladillos electorales. Se subleva o abstiene. Es decir, la acción, ¿no? Depositar el voto en un ánfora equivale a sancionar el orden establecido, a servir de cómplice para justificar las ignominias tradicionales. Bien. A ver. Bueno, entonces este es un poco, si vamos analizando su estilo, aquí lo dice, ¿no? Siempre por ahí regresa, ¿no? Cuando habla de las ínfulas, eso es una cosa que él denuncia mucho. Me da la impresión que en todos lados ve una hipocresía, una pose, ¿no? Una apariencia más que una auténtica persona, digamos, ¿no? Critica a los profesores universitarios, a la educación, como la critica mucho y de forma muy dura, ¿no? Digamos que él ve más pose y apariencia que verdadera autenticidad digamos, del profesional, del encargado de la educación, del encargado de la política, ¿no? Es decir, ve todo eso. Y es interesante en González Prada que él sea bastante psicólogo en ese campo, es como que caracteriza a los peruanos, ¿no? Y aquí también critica al obrero que quiere politizarse de manera oportunista, ¿no? Y no con convicciones. Entonces, es bien, ese campo también es, creo, rescatable en González Prada. Un momento, a ver, que quiero dejar de compartir. La parte del análisis de los peruanos, ¿no? De la mentalidad, la idiosincrasia de los peruanos. Yo diría que también ahora vería casi lo mismo, ¿no? ¿De dónde nace? Yo creo que González Prada también se preguntaba muchas cosas, de ahí su radicalismo, ¿no? Es esta búsqueda de las raíces de los problemas del Perú, ¿no? Me parece que él tenía ya un esbozo, digamos, de esa respuesta, pero la acción política la veía necesaria y urgente. De ahí su apoyo al anarquismo, aunque me parece que nunca estuvo del todo tan, aunque sí lo usó como un arma vigente, ¿no? Para tratar de impulsar la protesta, la reivindicación de los trabajadores. Y después, un poco que se aleja y digamos que los trabajadores tampoco encarnaron esto porque ya viene la parte ya histórica del anarcosindicalismo y empieza un poco más a articularse eso, ¿no? Que después ya se va a desarrollar mejor con Mariátegui y ya más claramente el objetivo político bueno, que impulsa el marxismo, ¿no? Pero González Prada estaba en una crítica, en una situación confrontacional con la realidad del Perú, ¿no? Y siempre creo que la estuvo. Y mantuvo también una postura que me parece bien interesante, en la cual él, a pesar de la crítica, él quiere mantener cierta dignidad, ¿no? La dignidad del intelectual, ¿no? Digamos, la dignidad del intelectual que no se quiere perder, digamos, porque la acción política es te engloba, ¿no? Te va jalando a un mundo de acciones en la cual él creo que no quería perderse. Y quizá tenga razón también Hugo Neira cuando dice que González Prada, a pesar que impulsó el anarquismo, él en el fondo detestaba ser un político, ¿no? Seguramente eso también explica por qué después acepta cargos de la Biblioteca Nacional. O sea, va a ese ámbito, su espíritu es más de un intelectual, ¿no? Sin embargo, quiso experimentar la parte política, y lo hizo con mucha elegancia, mucha dignidad, con mucha buena formación. Pero la pregunta sigue, ¿no? O sea, ¿cómo es esto de una república sin ciudadanos, sin todos los peruanos como ciudadanos? ¿Y cómo es esto de una democracia, diría yo, con 3 presidentes en 5 años, ¿no? Y con 2 parlamentos que se cierran, y yo diría que es una democracia
qué es esa democracia, ¿no? Por lo menos, o quiénes son esos demócratas que no les gustan los resultados de las elecciones, estas cosas, ¿no? O que no la aceptan, por lo menos, no es necesario que les guste, pero que la acepten como demócratas. Pero sin embargo, ese tipo de contradicciones me parece que González Prada le parecía todo un escándalo, ¿no? Y bueno, en general eso es, en el contexto, González Prada era un hombre muy, muy bien ilustrado para su época, era un hombre que había cuidado muy bien su formación, a pesar de ser un autodidacta prácticamente, ¿no? Él es una persona que está muy bien informada, una persona muy versátil en todos los campos del humanismo. Claro, él nunca escribió de nada digamos, en el campo de la economía, por ejemplo, porque no era pues su formación, no era un campo que dominaba, ¿no? No era necesariamente tampoco tenía que hacerlo, ¿no? Pero en su campo humanista de letras era genial, ¿no? Es, diría yo, uno, si no el peruano más sobresaliente y notable, ¿no? En el sentido de que arriesgó mucho también en su literatura, en su escritura por el Perú y también se arriesgó un poco a ser político, pero creo que no se sintió muy cómodo en ese campo. Bien, no sé si creo que tengo tiempo, no, a veces Sí, me creo que... que si quieres decir algo más, Carlos, no hay Sí, problema. simplemente quiero decir de que en nuestro grupo de investigación es muy interesante que tengamos, por ejemplo, en el caso de la educación, ¿no? Como Elvis ha estado hablando, un tema muy interesante. A mí me parece que González Prada, como Elvis está investigando, tiene mucho de la crítica de los maestros, la instrucción, la educación, pero también, de hecho, le está demandando, ¿no? De que, de que se debe hacer una verdadera, digamos, vocación de educador, ¿no? No tanto un instructor ni una persona digamos, cumple una función más mecánica, ¿no? Sino más bien parece que él demanda que el educador, porque un profesor, bueno, también se le dice profesor, yo prefiero decirle que debería ser más un educador, un formador, debería despertar la conciencia, las preguntas, las interrogantes en la juventud. También eso le parecía notable, una notable esperanza, ni siquiera digamos una realista visión de que los jóvenes podían ser el cambio, porque ya él veía en los viejos, como le mencionaba, que eso ya estaba muy ya contaminado, muy podrido, digamos, y no había manera de esperar algo diferente o de cambios en esta gente, ¿no? Que ya se había acomodado a ese tipo de vida, ¿no? Que daba este Perú que él criticaba, o ese Perú que sigue siendo bastante el de ahora. Y lo de Dani también es interesante, lo Ricardo, que también habla de esta búsqueda de las raíces del problema, ¿no? Y de esto también es muy interesante por lo que mismo que es un González Prada que también tiene mucho de filósofo, ¿no? En realidad, para profundizar estas particularidades, estos aspectos de la realidad peruana que él le tocó vivir. Además, el hecho de la guerra para él fue como muchos se nota, ¿no? Un cuestionamiento que era ser peruano, que era la peronidad, y quiénes sabían, pues, quién eran esos peruanos que habían perdido la guerra, ¿no? Digamos, eh, Perú pierde una guerra, pero esa guerra González Prada, a cierta manera, Denis critica, digamos, la voracidad, la rapacidad de la guerra que Chile, bueno, la guerra es guerra, pues violencia, abuso, es una serie de atropellos, pero él también se escandaliza quiénes son los peruanos que debieron dirigir la resistencia y debieron llevar adelante una mejor performance, digamos, de un pueblo que se defiende de una agresión de otro ejército. Y él lo que ve es que no había calidad de líderes, no había organización, había todo un desorden y que todo eso es como la pandemia, ¿no? Que refleja las carencias, digamos que la guerra con Chile reflejó las carencias también del Estado peruano, del gobierno peruano y de los políticos peruanos y los dirigentes peruanos. Es decir, reveló todo lo que seguramente dejó pensando a González Prada que las cosas no estaban bien en el Perú y que la guerra había demostrado eso. Y por eso el imperativo de él de buscar qué cosa es la peruanidad, ¿no? ¿Quiénes somos los peruanos? ¿Y quiénes son los peruanos que han proclamado la república y que sostienen que estamos en una república que él no ve, ¿no? No ve en la realidad, pero que la reclama también? De ahí su vocación también, como dice Tomás Guard, del liberalismo, de la república, del republicanismo, ¿no? Que en el fondo creo que era el proyecto que él quería que se forje en el país, pero no veía a la gente que pudiera conducir eso.
por eso piensa que la juventud puede, de ahí pueden hacer algo, ¿no? Bueno, es bastante interesante, yo creo que no quisiera explayarme mucho más, pero creo que deberíamos dar espacio también a lo que continúa y tal vez en las preguntas podamos desarrollar un poco más las ideas, ¿no? Bien, gracias. Efectivamente, Carlos, muchas gracias por esta contextualización, ¿no? Nos ha permitido poner en un lugar, poner en la trayectoria, digamos, histórica el radicalismo de González Prada y estas diferencias entre radicalismo y radicalidad, ¿no? Tú has mencionado un aspecto muy importante que no lo hemos comentado, pero es muy importante, y es que González Prada funda el partido Unión Nacional en el año 94, y ese mismo año viaja, se va del Perú, ¿no? Y luego cuando regresa, ¿no? Regresa año 1898, hay unos años en los que sigue formando parte de este partido político, que es un partido político que se identificaba con el radicalismo, pero luego renuncia a este partido. Eso se produce en el año 1902, lo que refleja también las dificultades para mantener pues, un partido con esos objetivos, ¿no? Con objetivos del radicalismo, que eran básicamente pues, una recuperación del Estado, digamos una sociedad más democrática, ¿no? Pero esos valores veía González Prada que se estaban dejando de lado cuando los partidarios, los miembros de su grupo, pues empezaron a aliarse, ¿no? Con otros partidos, con los miembros de otros partidos, el Partido Liberal, el Partido Civil en particular, para conseguir determinados objetivos. Entonces, esa decepción que tiene González Prada hace que renuncie. Y esta renuncia, pues, le va a permitir posteriormente convertirse, pasar al anarquismo y a otros aspectos de su obra. Bien, estamos un poco con el tiempo porque tenemos varias preguntas y queremos cumplir con las preguntas que se han realizado en este espacio. Voy a leerlas todas y luego le voy a pedir a los miembros que me señalen qué preguntas quieren responder. O de repente un par de preguntas en conjunto. Voy a leerlas todas. Agradecemos a quienes han subido estos comentarios, son varios. Voy a leerlos. El primero dice: ¿cuál es la relación entre radicalismo y fundamentalismo en Manuel González Prada? Esta es de José Collantes. De Renzo Tupía: el radicalismo se constituyó como un proyecto modernizante. ¿Cómo entender la actitud de González Prada al fundar en 1891 el Partido de la Unión Nacional y viajar a Europa el mismo año? Bueno, lo que estaba mencionando, no era el 94, era el 91. Fabricio Repeta: ¿qué influencia nos deja Manuel González Prada para actuar como ciudadanos dispuestos a luchar por una sociedad, una mejor sociedad, sobre todo en el contexto que estamos viviendo? De parte de Adrián Rivera: ¿cómo se puede ver en el pensamiento del radicalismo, cómo se puede ver el pensamiento del radicalismo en Manuel González Prada? De parte de Rafael Julio Ceballos Valdivia: respecto a la actitud del educador actual, muy especialmente del educador de la educación básica, y a partir de la visión que tenía González Prada, una transformación del proceso formativo, de la enseñanza, de los aprendizajes, supondría formar cuadros con formación académica seria e incluso una orientación política amplia. Estos serían los que deberían reestructurar el currículo nacional. Pero esto no ocurre y es muy difícil que pueda darse. Estos gobiernos de turno ciertamente nunca estarán interesados en reformas serias, pues viven de una ciudadanía precaria y por omisión o intención están apuntando a formar solo maestros aplicadores de técnicas pedagógicas. Por tanto, no hay en el fondo un componente de decisión política en esto para esperar algún cambio significativo.
Muchas gracias por algún comentario que pueda tener sobre eso. De parte de Jorge Sáenz. En la actualidad se habla del radicalismo como aspecto negativo para el desarrollo. ¿Cómo ser radicales para el ejercicio de los derechos de todas las personas, con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad? El modelo de desarrollo actual es excluyente y mantiene las desigualdades. De parte de Juan Carmona. Buenas tardes. Gracias por las excelentes exposiciones. Gracias. ¿Cómo terminamos de sacudirnos de la educación anquilosada? Alguna vez tuvimos innovadores como Federico Villarreal, Antunes de Mayolo o Pedro Paulet. ¿Cómo intervenir la universidad en centros de creación sistemática del nuevo conocimiento? ¿Nos sirve la postura de González Prada de abordar los problemas directamente en vez de seguir barriendo abajo de la alfombra? De parte de Adrián Rivera. ¿Cómo Manuel González Prada influenció en un pensamiento lleno de reflexión en el aspecto de modernización? De parte de Juan Carmona otra vez. La universidad parece una forma de canalizar aspiraciones y ascenso social, en lugar de un lugar que pruebe nuevas teorías o valide soluciones pragmáticas para la sociedad. Iván Pedro Guevara Vázquez dice, en mi libro Bicentenario y Nueva Política para el Perú, rescato la figura de González Prada cuando en 1894 los peruanos cuando critica en 1894 los peruanos que necesitaban de los títulos y medallas de las universidades españolas porque mostraban con ello una cierta actitud de colonialismo mental. En el año de Bicentenario deberíamos de superar esa vieja mala costumbre mencionada por el maestro González Prada. Las últimas dos. ¿Desde qué tiempos nacen posiblemente los problemas que el Perú tiene hasta hoy? ¿Cómo es que han nacido? Ha sido una duda que quisiera resolver. Y de nuevo Juan Yamoca dice, ¿es posible solucionar los problemas estructurales que tiene el país? Muy bien, son varias preguntas que refieren a diferentes contextos. No sé si Dani, Elvis, Ricardo o Carlos quisieran comentar alguna de ellas. De repente comenzando por la primera, que creo que es una inquietud, ¿no? Que creo que está en él. ¿Cuál es la relación entre radicalismo y fundamentalismo? Sí les voy a pedir respuestas breves para poder responder a todas. Sí, Ricardo, ¿tú quieres hablar? Bueno, no hay una relación directa, ¿no?, entre radicalismo y fundamentalismo, ¿no? Porque el radicalismo es una corriente de pensamiento que se desarrolla, como corriente de pensamiento se desarrolla a finales del siglo XVIII en Inglaterra, que es una variable de la ilustración liberal, ¿no? Los grupos, los radicals eran los intelectuales, o todos grupos de intelectuales que querían ir a avanzar más, querían ir un conjunto de reformas mucho más profundas que las que se habían desarrollado con la Revolución Gloriosa del Bill de Derechos de 1889, ¿no? Entonces los radicales en Inglaterra querían ir más allá. Entonces ahí surge la idea radical, ¿no?, que es una especie de variante ilustrado liberal, ¿no?, esta ilustración liberal, que llega a América Latina, y sus centros, los centros radicales fueron ciertamente, el centro más importante de los radicales fue Chile, Santiago de Chile, ¿no?, donde hubo una revolución radical, incluso la de 1851, ¿no? Y quedó la estela de esa revolución en Chile durante muchos años, que fue liderada por un intelectual y político chileno que fue Francisco Bilbao, el famoso Francisco Bilbao, ¿no?, que vino al Perú. Justamente después de la Revolución del 51, Bilbao se exilia en el Perú y acá Francisco Bilbao vivió cerca de 15 años, ¿no? Manuel Atanasio Fuentes en el poema El murciélago lo cita, incluso lo cita a Francisco Bilbao, ¿no?, como un personaje que quedó en Perú. Y es muy probable, eso habría que investigarlo, digamos, cómo el radicalismo del Perú en los años 60, porque Bilbao está desde 1851 a 1865 en el Perú. Y es muy probable que haya formado cenáculos, se haya vinculado pues, con gente de nuestro país, ¿no? Y por ahí podría haber una vinculación, ¿no? En cambio, el fundamentalismo está más vinculado a una dimensión escatológica e integrista del pensamiento, ¿no? Es una visión escatológica del pensamiento con dimensiones integristas, ¿no?
que tratan justamente de reducir, ¿no? Más bien, el radicalismo en todo caso trata de profundizar. El fundamentalismo trata más bien de reducir los elementos a uno o dos, ¿no? Ese es por ahí. Entonces yo, en ese sentido, Manuel González Prada, por lo que he estudiado, un poco que he estudiado, Manuel González Prada, más es un pensador que tiende el radicalismo como corriente política, como posición política, pero no es un propagandista fundamentalista, ¿no? Eso es lo que podría decir sobre esta pregunta. Muchas gracias Ricardo. Bien, también hay varias preguntas. Perdón, antes de seguir, pues solo quiero complementar la respuesta de Ricardo. Efectivamente, claro, en la actualidad, cualquier expresión que remita al radicalismo, pues nos hace pensar en el fundamentalismo, ¿no? Pero hay que diferenciar entre la ideología del radicalismo, que tuvo este interés por hacer una reforma social, ¿no? De lo que en el siglo XX ya, siglo XXI, hablamos de fundamentalismo, ¿no? Entonces, digamos que estamos tratando de hacer una diferencia entre el radicalismo político, la ideología, y luego el fundamentalismo, y luego también el espíritu radical, ¿no? El espíritu radical que va más allá del mismo proyecto del radicalismo político, ¿no? Es este espíritu que estamos reconociendo en González Prada, ¿no? Digamos que más allá del mismo programa del radicalismo político histórico, pues hay también un espíritu radical en el autor. Bueno, hay varias preguntas que tienen que ver con el tema educativo. Elvis, no sé si tú podrías comentar algo respecto a estas preguntas que se han realizado. Claro, profesor. Mario, yo quería comentar ahí algunas cositas que se han mencionado, que en términos generales primero, ¿no? Creo que para ir aterrizando al tema educativo, me parece que para tomar en cuenta el legado que nos deja Manuel González Prada y seguir explorando todas las aristas que todavía falta por descubrir, me parece, es que Manuel González Prada nos invita a reivindicar la política y el posicionamiento intelectual sobre los temas de fondo del país. Esto que hemos concebido en el grupo como radicalismo, ¿no? O sea, ir a las cuestiones de fondo, ir a la raíz de las cosas, pero no para irnos hacia el sinsentido, hacia el nihilismo o hacia divaciones que no apuntan a nada. O sea, es ir a la raíz de las cosas para pensar cómo poder construir una república distinta, democrática, en fin, las premisas básicas de la república. Entonces creo que lo que nos deja González Prada es que hay que reivindicar la política, y la política en el sentido más amplio, ¿no? Cuando hablamos de radicalismo, como bien se ha señalado aquí, no es hablar de radicalismo en términos de que, a ver, yo voy a un partido que es más radical que el otro, ¿no? El radicalismo no se reduce al partido de González Prada, y tampoco se reduce, hay que decirlo, propiamente al posicionamiento de Manuel González Prada. El radicalismo era una suerte de corriente intelectual, política, social, actitud de una época. Tampoco el radicalismo, pues yo me ubico a un sitio más de centro, más moderado, ¿no? No estamos hablando de radicalismo en ese sentido, ¿no? Por eso creo que es importante pensar en que reivindicar la política a lo González Prada implica reivindicar las ideas, implica reivindicar la política en el sentido más radical, que significa ver la forma de cómo encontramos nuestras diferencias y podemos convivir con ellas en función de un horizonte compartido. Y esto es importante también señalar porque estamos en un momento de algoritmos antiintelectualistas que amenazan con seguir socavando nuestras sociedades, la democracia y la política. Entonces, me parece que reivindicar la política y el posicionamiento intelectual
sobre ello, ayuda mucho a combatir también este clima de antiintelectual, antiideas, ¿no? Donde los algoritmos nos formulan qué cosas debemos consumir, qué cosas debemos pensar y con quién debemos reunirnos para pensar. Eso por un lado. Y me parece que desde el campo educativo deberíamos también tomar esa actitud de González Prada, ¿no? Es decir, yo creo que los docentes deben considerarse como actores políticos, como intelectuales, como sujetos que producen conocimiento, y eso implica también plantearse desafíos en el campo de investigación. Los docentes no pueden solamente remitirse a ser importantes forjadores de la educación en el aula, sino pensar, sobre todo hacer bien su chamba en el aula, pero ir más allá del aula, vincular, nuevamente retomar el vínculo educación y sociedad, y pensar en cómo vinculamos la educación con todos los temas que requieren ser abordados para pensar un proyecto de nación, ¿no? Los docentes deben, a mi modo de ver, asumir ese perfil de González Prada y no solamente ser sujetos pasivos que estamos invitados a Focus para que nos extraigan información y a ver qué pensamos o legitimamos algunas políticas, sino asumir su capacidad de agencia y poder intervenir directamente en el debate público. Esto como primera respuesta, Mario. Y luego hay otra pregunta que quizás puedo responder más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvis. No sé si Dani o Carlos quieren comentar algunas de las preguntas que se han hecho. Sí, dos preguntas. Sí, puedes señalar las preguntas para las que vas a responder para... Sí, la relacionada con entre el radicalismo y fundamentalismo y la de por qué González Prada abandona el mismo año que funda la Unión Nacional. Bueno, en relación a la primera, claro, la palabra radicalismo es una radical, es una palabra polisémica y muchas veces se malentiende como su versión armada. Ese no es el caso, ¿no? El caso es etimológico, es decir, acá la raíz, la raíz de los problemas. Hay justamente en epistemología una traducción de una manera de entender las cosas que es fundacionalista. Es un neologismo que es inventado para que no traducir fundamentalista, justamente para no hacer alusión a gente que no se mueve de fundamentos estáticos y amolda la realidad a los fundamentos en vez de que los fundamentos se molden en la realidad. Ejerce como projusto, ¿no? Cortando las extremidades si es que el huésped que dormía en la cama tenía los brazos más largos, les cortaba los brazos y si es que era muy pequeñito, les tiraba los brazos. ¿No? Es una metáfora de cómo a veces se fuerza la realidad. Pero con fundacionalista tal vez podría funcionar en esta traducción en epistemología. Es decir, buscar los fundamentos sobre lo que se pueda construir algo para que sea sólido. Ahí podríamos hablar de una relación entre radicalismo y fundacionalismo, pero eso ya es un tipo de conocimiento más técnico en epistemología, pero quizá podría aportar alguna claridad a quien hizo la pregunta. Y la otra, la pregunta de por qué deja González Prada el mismo año que funda el partido, si ustedes ven los políticos de la Unión Nacional, González Prada hace una crítica lapidaria a todo tipo de caudillismo, lapidaria, absolutamente lapidaria, y una defensa de lo programático, diciendo que entre Cáceres y cualquier otro político, o entre liberales y conservadores, dice, ¿cuál es la diferencia? Dice, o sea, ustedes podrían cambiar documentos oficiales de los partidos y podrías poner la firma del uno o del otro y no vas a ver ninguna diferencia porque no hay una diferencia de ideas, de filosofía política, programática. Entonces, González Prada yo creo que le pone muy alta la valla, lo cual está bien, por supuesto, pero quiero decir, toda la gente del entorno de González Prada no eran el mismo González Prada. Entonces, en el momento que comienzan a hacer alianzas justamente sin ningún tipo de relación programática y comienzan a endiosar tal vez el mismo González Prada, bueno, González Prada se retira de ahí, ¿no? Porque no han entendido nada entonces, o sea, no tendría sentido de que González Prada haga una crítica del caudillismo y que González Prada sea una figura omnipresente, es decir, un nuevo caudillo en el partido. La idea era fundar un partido programático. En el momento que se traiciona lo programático y lo filosófico político, bueno, González Prada se retira. No importa que sea el mismo año, ¿no? El punto es que no se tenía claro lo que él estaba proponiendo. Esa sería mi intervención.
Muchas gracias, Dani. Muy interesante este concepto de fundacionalismo que tú mencionas. Carlos, no sé si tú quieres dar alguna respuesta. Bueno, quizás a Juan, me parece, Yamoca, que ha hecho la pregunta del millón de dólares, ¿no? ¿De qué tiempo nacen los problemas que el Perú tiene hasta hoy? ¿Cómo es que ha nacido, no? Sí, bueno, históricamente yo creo que ha habido mucha literatura sobre esto, pero me parece que la cosa es un poco haciendo una especie de psicoanálisis, creo, un poco atrevido. Yo diría de que el Perú tiene los problemas que tiene porque, en cierta manera, la conquista y la colonia descabezaron a los líderes indígenas, ¿no? A la intelectualidad indígena, digamos, que venía de dirigir al imperio, fue descabezado, fue desarticulado, y después creo que los españoles se cuidaron mucho de que no surjan nuevamente líderes, ¿no? Y si surgieron líderes con cierta capacidad de análisis para criticar o querer cambiar el sistema colonial, ellos se encargaron de destrozar eso, ¿no? Entonces dejó a la masa, digamos, del pueblo, digamos, andino, los dejó sin líderes. Y los que supuestamente deberían ser los líderes, cuando se fueron los españoles, los que supuestamente debieron asumir un liderazgo para el Perú, que eran los criollos, me parece que ellos tenían un trauma con los españoles, nunca fueron aceptados, ¿no? Del todo por ellos. Y el hecho de que el término criollo fuera peyorativo también me parece que generó la figura de un niño con un padrastro, ¿no? Pero sin embargo este niño quiere a su padrastro, ¿no? Y en esa preocupación de querer a su padrastro se olvidó de que el resto del Perú había indios o andinos o campesinos, como quieran llamarlo, eh, que estaban sin líderes y que estaban esperando qué pasaba. De ahí que creo que por eso que en la independencia, de cierta manera, tanto un grupo de, este, de la gente andina se rebeló contra la república, ¿no? Esta añoranza del padrastro, ¿no? Que por lo menos a veces era un poco considerado, creo. Y los criollos que estaban buscando el cariño perdido que nunca se les dio. Y creo que eso nos divorció, ¿no? Nos divorció. O sea, en el sentido de que la gente andina se quedó sin líderes y se quedó desconfiando de esa república de criollos que nunca los vieron como ni siquiera los españoles los veían, creo, como menores de edad, ¿no? O sea, no, es decir, es una cosa que creo que un psicoanalista podría hacer una tesis, ¿no? Pero ahí lo dejo un poco porque me parece que de ahí nace nuestro problema de que hasta ahora González Prada seguramente escribiría Nuestros Demócratas, ¿no? En forma de crítica actual. Muchas Bien, gracias, ahí Carlos. Dani, también quiere hacer un comentario. Sí, algo muy breve, porque el profesor Ricardo también ha pedido la palabra. Ha salido esta edición, ¿no? Justamente quisiera citar algo de esto a raíz de la pregunta de por qué González Prada abandona la Unión Civil el mismo año que lo funda. Y había dicho que la crítica era demoledora, ¿no? González Prada aboga porque los políticos deberían proponer ideas, porque las ideas elevan a la gente. Entonces González Prada dice, en todas partes las revoluciones vienen como dolorosa y fecunda gestación de los pueblos. Derraman sangre, pero crean luz. Suprimen hombres, pero elaboran ideas. Partiendo de la idea de que, para la redundancia, las ideas se elevan a la gente, dice, en el Perú, ¿quién se ha levantado un palmo del suelo? O sea, que las ideas no han elevado a nadie. Y entonces González Prada dice que lo que la gente busca y que aparentemente un civilista se difiere de un demócrata, etcétera, etcétera, en el fondo lo que buscan es el acceso al poder de una manera bastante rapaz. Y acá la frase que voy a decir aquí es fortísima. Dice, civilistas, cívicos y demócratas, todos se congratulan, comen y beben en cínica y repugnante promiscuidad. Todos convierten su cerebro en una prolongación del tubo digestivo. O sea, que producen un ideario excrementicio. Y es una manera bastante amable de decir, de traducir lo que está diciendo González Prada. Es una cuestión de que si no producen ideas no tiene sentido para González Prada la adhesión a un partido político. Ahí sería todo. Muchas gracias,
Dani, quiero solo decir que el libro que tú has señalado, Horas de Lucha, es el resultado precisamente de esta separación, de esta decepción que tiene González Prada del radicalismo, ¿no? Ahí están todos sus ensayos, él recoge esa reflexión y esa experiencia. Ricardo. Sí, solamente para poner algunas cosas más, ¿no? Comentar algunas cosas más a partir de lo que he escuchado de mis compañeros de equipo, ¿no? Y a partir de las preguntas que hemos leído, ¿no? Todas ellas válidas e interesantes, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que podríamos nosotros hacerle el honor a González Prada, que aquí lo digo entre comillas, es superar algunas cosas también de González Prada. O sea, si queremos ser pradianos, pienso yo, hay que ir trascender también González Prada. Porque González Prada, justamente, lo importante de González Prada es que es un espíritu crítico, ¿no? Más allá ya del epíteto radicalismo, digamos, es un espíritu crítico, es un sujeto crítico, y creo que todos estamos aquí de acuerdo. Y justamente como sujeto crítico, ¿no? La crítica justamente implica, entre otras cosas, avanzar, ¿no? Y también adaptarnos, ¿no? Avanzar, adaptarnos, proyectarnos, ¿no? Incluso el espíritu crítico es no santiguar tampoco, ¿no es cierto? Desacralizar. O sea, un elemento central del espíritu crítico, digamos, en un sentido profundo de la crítica, es también la desacralización. Y yo creo que justamente gran parte del legado de Manuel González Prada en la generación que nos sigue, porque en las subsiguientes generaciones de intelectuales, porque yo creo que nunca es difícil, al cueste, yo creo que es importante siempre caracterizar el pensamiento de González Prada dentro de la historicidad de los procesos del pensamiento peruano. ¿Ya? Yo creo que no hay que perder eso de vista, al menos esa es mi humilde opinión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque González Prada va a, tener va a seguir de una generación que va a ser reactiva al pensamiento de González Prada, que es la generación novocentista, ¿no? Los llamados pensadores del 900, que eran más románticos, más vinculados al vitalismo alemán o al arialismo latinoamericano, ¿no? Los hermanos García Calderón, Luis Agüero, Víctor Andrés de la Bunde, que no acusan recibo directamente del pensamiento de González Prada, y más bien eran críticos e ideológicamente distantes de González Prada. La siguiente generación sí coge, digamos, el legado inmediatamente, ¿no? Lo que están alrededor del conversatorio universitario y la llamada generación de centenario. Ellos sí cogen el elemento y desarrollan una perspectiva de crítica respecto al Perú, ¿no? O sea, asumen el legado de González Prada y lo transforman en una especie de, entre comillas, eslogan o una especie eh, de autor fundamental dentro de su cosmovisión. La pregunta es, que yo me hago, y siempre nos hacemos con muchos, ¿no? Es simplemente, es claramente si en algún momento saldremos de esa sombra, ¿no? De esa sombra que proyecta en un pensador tan grande como Álvaro González Prada, ¿no? ¿No? Siendo pradianos, digamos, también una forma de ser pradianos también de pronto es liberarnos de la sombra, ¿no? ¿No? Liberarnos de la sombra no quiere decir dejar de lado, ¿no? Sino crecer, hacer crecer a Manuel González Prada, ¿no? O sea, coger a González Prada que admiramos, que apreciamos, que estudiamos, ¿no es cierto? Y trascender a ese Manuel González Prada, readaptando sus preguntas a la situación actual, ¿no? Desacralizando también, ubicando sus errores, sus fallos, ¿no? Redescubriendo sus potencialidades, pero entendiendo pues que el Perú del 2021, que se proyecta hacia el próximo siglo, pues, hay que pensar así, la historia hay que pensarla en su profundidad, ¿no? En su profundidad, en su proyección, ¿no? De pronto reformular las preguntas, ¿no? De pronto reestructurar las preguntas, de pronto reconsiderar, ¿no? Retomar otros elementos contextuales, ¿no? O sea, que González Prada nos sirva como espíritu, pero no como anclaje, ¿no? Es un poco lo cual quería yo que sea, espero que se me haya entendido, ¿no? No es para dar una crítica, sino más bien es una admiración manifiesta, ¿no? O sea, que se proyecte con Manuel González Prada, que no nos anclíe al lamento, ¿no? Al lamento, ¿no? Sino también a las posibilidades que tiene toda realidad compleja como sería para cerrar mi. Gracias.
Muchas gracias, Ricardo. Elvis, en un minuto, si puedes, te dijiste que querías comentar algo más sobre... No, Mario, creo que ya estamos cerrando y más bien dejaría este minuto para agradecer al equipo de investigación, al profesor Ricardo, al profesor Carlos, a ti mismo, Mario, a mi compañero Dani por haber mantenido este espacio y particularmente a tu trabajo, ¿no? Porque has piloteado todo este tiempo. Así que dejaría este espacio más bien para que puedas dirigirte a todos y para cerrar este espacio. Gracias, Elvis. Bueno, primero que todo, gracias a todos los asistentes por habernos acompañado más de casi 2 horas en este diálogo sobre, bueno, la figura que estamos comentando hoy y también gracias al mismo equipo que, pues, con todas las tareas que tenemos como estudiantes o como docentes, pues nos permitimos encontrar espacios en los que se confrontan las ideas, ¿no? Se ponen, ¿no? en la arena como para ver cuánto, cómo dialogan entre ellas, ¿no? Y creo que es una experiencia muy enriquecedora. Además, también creo que se busca aquí es reforzar el interés por las humanidades, ¿no? No es sencillo, ¿no? Investigar las humanidades, no es como las ciencias naturales que tienen otros métodos de repente con evidencias que son muy rápido de encontrar. En cambio, las humanidades es necesaria la reflexión, ¿no? la interpretación, ¿no? El diálogo, y esos elementos son pues claves, ¿no? En la formación universitaria y en la formación cívica. Pues invitamos a todos también a completar la encuesta que se ha compartido en el chat. Agradecemos también a quienes han hecho las preguntas. Hemos intentado responderlas en la medida de lo posible y pues nos invitamos a conocer finalmente la obra de González Prada también, no solamente para conocerla en su dimensión, sino también para conocer, crecer a partir de esas ideas, ¿no? Como se ha dicho aquí en las intervenciones. Gracias de nuevo y buenas noches.